Hoy queremos hablar del primer discurso que encontramos del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Y esta es una de las cualidades exclusivas del Evangelio de Juan, que contiene largos discursos o sermones de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos ver el discurso que se encuentra allí, o la plática que tiene Jesucristo con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Hoy solo queremos ver capítulo 3, versículos 1 al 8. Y el título de este tema es ¿Puedo nacer de nuevo siendo viejo? Así que si ustedes encuentran allí el libro de Juan, en el capítulo 3, encontramos esta historia que tiene Cristo con Nicodemo, muy interesante. A propósito, solo el Evangelio de Juan menciona a Nicodemo. En los otros evangelios no tenemos nada de Nicodemo. Y como Juan fue escrito después de los demás evangelios, a Juan, por inspiración del Espíritu Santo, le pareció muy necesario escribir algunas cosas de Nicodemo para nuestra enseñanza hoy. Así que queremos ver de esta plática y extraer muchas enseñanzas. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 3. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado ¿cómo? Nicodemo. Lo primero que allí encontramos es que este Nicodemo, que solo encontramos en el Evangelio de Juan en 3 oportunidades. Aquí en esta plática que tiene con Jesucristo, pero también encontramos a Nicodemo en el capítulo 19, en aquel capítulo donde se habla de la muerte de Jesucristo, donde también encontramos la sepultura de Jesucristo, y allí en Juan capítulo 19, en ese viernes de tarde que Jesús muere, rápidamente lo tienen que sepultar porque los judíos no podían tocar un muerto el viernes a la tardecita porque si no quedaban inmundos, según ellos, y tenían que enterrar a Cristo. Y dice el capítulo 19 de Juan que José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era uno de los discípulos de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos, y con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo de la cruz. Y dice el verso 39 de Juan 19 que también Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe, y tomaron el cuerpo de Jesús, etc. Nicodemo apareció allí con José de Arimatea con más de 30 kilos de especias o de perfumes. Y hoy leemos eso y nos preguntamos ¿para qué? Es que la costumbre de ellos era embalsamar, ungir, tapar el cuerpo con esos perfumes antes de sepultarlo. Ahora, que una persona haya conseguido o comprado tamaña cantidad de mirra y aloe, solo lo podía hacer un millonario. Por eso de esto desprendemos que Nicodemo era una persona sumamente rica por esta obra que vemos que hace allí con Jesucristo. Lo interesante es que hay una tercera oportunidad que se encuentra Nicodemo aquí en el Evangelio de Juan, en la mitad del Evangelio, en el capítulo 7, versículo 47. En el capítulo 7 Jesús está en la fiesta de los tabernáculos y enseña y les rompe nuevamente allí la tradición judía, la liturgia, y los dirigentes judíos, los fariseos, los líderes se enojaron y decidieron que tenían que matar a Jesús. Y entonces en el versículo 47 de Juan 7 dice, así que también ustedes se han dejado engañar por ese Jesús, replicaron los fariseos. Verso 48 de Juan 7, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Y dice el verso 50 que Nicodemo, que era uno de ellos, que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló, los confrontó a los fariseos. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Porque querían matar a Cristo sin juicio, y Nicodemo allí defiende a Jesús. Esas son las 3 oportunidades que encontramos a Nicodemo en el Evangelio de Juan, en la plática del capítulo 3, cuando pasa el tiempo y Nicodemo defiende ante sus pares a Jesús, y cuando Jesús muere, donde va a embalsamar el cuerpo. Ahora, ¿por qué está en el capítulo 7 mencionado Nicodemo? En esa plática de los fariseos.
Porque dice aquí Juan 3, y ahora nos quedamos en Juan capítulo 3, dice el capítulo 3 de Juan, verso 1, que él era un fariseo, un dirigente. O sea, él era un líder de los fariseos. Y es interesante para entender mejor a Nicodemo y por qué platica de lo que platica Cristo, entender quiénes eran los fariseos. La palabra fariseo significa los apartados. No habían más de 6.000 fariseos en la época de Jesús. Ellos eran los que cumplían todas las leyes del Antiguo Testamento, mejor dicho, del Pentateuco, que son un poco más de 600. O que ellos decían que las cumplían, porque Cristo les dijo que eran unos hipócritas. Decían que había que cumplirlas, pero ellos no las cumplían. Pero ellos decían que las cumplían y el pueblo los admiraba por la religión y por la obediencia a la ley del Antiguo Testamento. Los fariseos dedicaban sus vidas junto con los escribas a interpretar la ley del Antiguo Testamento o los mandamientos, a hacer que se cuidaran esas leyes, que se obedecieran. Pero no contento con las 600 y pico de mandamientos que hay en el Pentateuco, ellos a cada mandamiento le agregaron un montón de mandamientos, de normas, un montón. Por solo mencionarles el ejemplo de la ley del sábado, que el mandamiento decía que tenían que guardar ese día y no trabajar y celebrarlo y dedicárselo al Señor. No contentos con eso, ellos le agregaron un montón de normas a ese mandamiento, igual con todos los mandamientos. Por eso los fariseos y los escribas estudiaban las leyes continuamente y se dedicaban a eso. Eran los apartados. Por ejemplo, en la ley del sábado, miren cómo vivían ellos, los fariseos. No tenían que trabajar, decían ellos, porque eso decía el mandamiento. Pero ellos le agregaron, porque ellos empezaron a estudiar qué significaba un trabajo y qué no significaba un trabajo. Por ejemplo, las sandalias, cuando se las ponían y tenían que hacerle un nudo, ellos tuvieron que estudiar y se discutían, ustedes, eso ahí está en la historia, se puede leer, hacían grandes conferencias para discutir qué era un trabajo y qué no era un trabajo. Y así llegaron a la conclusión que, por ejemplo, atarse un nudo era un trabajo, así que no había que atar nudos los días sábados, ni desatarlos. Pero si alguien tenía la habilidad de atar un nudo con una mano, eso sí podían hacer, pero no usar las dos manos. No podían atar nudos para llevar camellos o para llevar ovejas, por ejemplo. Por ejemplo, los huevos. ¿Podían comer huevos o no podían comer huevos? Porque es trabajo traerlos de donde está la gallina a la mesa. Entonces discutieron si era correcto comer huevos o no. Y llegaron a la conclusión de que un huevo que ponga una gallina un sábado, había que investigar si la gallina era ponedora de huevo o la familia tenía una gallina para engorde para comer la gallina. Si la gallina era su trabajo poner huevos, entonces ese huevo puesto el sábado no se podía comer porque la gallina había trabajado en poner un huevo. Pero si la gallina, usted tenía una gallina en su casa para engorde porque la quería matar y comer en un caldo, si ponía un huevo el sábado, ese huevo sí se podía comer porque no era trabajo de la gallina poner un huevo, porque su trabajo era engordar. A tal punto los fariseos llegaron con las leyes del Antiguo Testamento. Ellos establecieron cuántos pasos podía dar alguien de su casa el día sábado. Y es interesante leer esa historia porque ataban cuerdas de la casa y medían a la esquina y así contaban los pasos. Increíble. Entonces el sábado, como dice Jesús, llegó a ser una carga para ellos y una esclavitud. Porque el Señor dijo que hizo el sábado a causa de ellos, para que lo disfruten, pero se dio vuelta la tortilla, ¿no? Era una carga el día sábado. Por ejemplo, si ataban un nudo, ¿cómo le llaman un bote, una tina, un balde para poner agua? ¿Cómo se llama? Una cubeta. Si tenían un pozo, porque así tenían que sacar el agua, y tenían que atar la cubeta a la cuerda, ellos definían si podían atar ese nudo y sacar agua o no tomar agua ese día. Entonces llegaron a la conclusión de que no pueden atar el nudo de la cubeta a la cuerda para bajar y buscar agua, pero sí podían atarle el nudo a la cintura de una mujer. No sé si era para que se cayera también o no, pero... O sea, eran cosas irrisorias. Y así se pasaban la vida los fariseos, poniendo reglas y normas interminables a los más de 600 mandamientos que encontramos en el Pentateuco. Pero claro, el pueblo, el común de la gente, los tenía en alta estima los fariseos. Creían que eran el Señor personificado,
que como ellos intentaban o aparentaban que obedecían todas las leyes, eran lo máximo que había en la vida religiosa y la gente los admiraba, aunque Jesús conocía el corazón de ellos. Pero también dice aquí que él era un dirigente de los fariseos, dice el versículo 1. Él era un líder de los fariseos. ¿Qué significa eso? Significa que Nicodemo pertenecía al Sanedrín, que era la corte suprema judía de aquel entonces, compuesta por 70 personas muy respetadas de Israel. El Sanedrín eran los que juzgaban la vida religiosa de los judíos de cualquier parte en el Imperio Romano. Aunque el Imperio Romano gobernaba sobre el Sanedrín, pero el Sanedrín tenía jurisdicción y podían establecer leyes religiosas. Nicodemo era uno de esos 70. Era un hombre respetado por la sociedad. Y Jesucristo, conociendo todo, va a hablar aquí con Nicodemo. Y entonces Nicodemo se acerca a Cristo, dice el versículo 2. ¿Cuándo? ¿De día o de noche? De noche, capítulo 3, verso 2. Fue a Jesús de noche. Algunos juzgan a Nicodemo diciendo que por qué no fue con Cristo de día, que era vergonzoso ir de noche, que era un cristiano así como de la secreta. No, pero no hay que juzgar a Nicodemo de esa manera. Claro que posiblemente fue de noche para que no lo vieran y quizás a esta altura de su vida no estaba comprometido con Cristo. Como después vimos en el capítulo 7 y en el 19 que ahí ya está comprometido con Cristo, ya lo defiende públicamente. Pero quizás fue de noche porque de día Jesús siempre estaba muy ocupado, Nicodemo también, y quizás Nicodemo quería platicar a solas y con tiempo con Jesús y por eso va de noche. Y entonces Nicodemo comienza a hablar y dice el versículo 2, Rabí. Hoy en día decimos maestro, pero los judíos decían Rabí. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, dice el verso 2, porque nadie podría hacer las señales que haces si Dios no está contigo o si Dios no está con alguien. En primer lugar, solo quiero, por si alguien detallista, observador, se da cuenta, en el capítulo 2 vimos hace 2 domingos el primer milagro de Jesús. Y aquí Nicodemo dice, nadie podría hacer las señales o milagros, plural, que tú haces. Por lo tanto, cuando Nicodemo habla aquí con Cristo, ya vio a Jesús hacer más de un milagro o de una señal. Y como dije el domingo pasado, los evangelios no son una biografía histórica cronológica de Jesús. Por eso posiblemente esta conversación no tiene lugar enseguida después del primer milagro, quizás más adelante en el ministerio de Jesús. Aunque eso no es lo importante. Lo importante es lo que aquí sucede. Nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo va a hablar a Jesús y lo que nos sorprende es que Jesús no lo deja terminar, no le deja hacer ninguna pregunta y lo corta en seco, lo interrumpe. A Jesús no andaba con vueltas. Él no pedía permiso para respirar o perdón para hacer algo. Jesús no andaba tirándole flores a todos. Jesús lo conocía muy bien a Nicodemo. Y como judío fariseo, que se creían superior a los demás, que se creían que por obedecer o aparentemente obedecer las leyes tenían una entrada al reino de Dios, Jesús lo interrumpe en el versículo 3. Y sin anestesia, Jesús le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así nomás. Nicodemo no le dijo nada más y Jesús lo interrumpe. Obviamente Jesús, como conoce a todos y conocía el corazón de Nicodemo, Jesús habrá dicho, ¿para qué me va a seguir hablando? Mejor yo le digo lo que hay que decirle. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Lo primero que quiero compartirles brevemente es por qué Jesús le introduce el tema del reino de Dios. ¿Por qué Jesús le habla del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Quiénes son parte del reino de Dios? Cuando vemos a Juan el Bautista, que anuncia la venida del Mesías, dice Mateo capítulo 3, versículo 1, que Juan el Bautista predicaba, arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca. ¿No es cierto? Cuando vemos el primer sermón de Cristo en San Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús dice,
Arrepiéntense porque el reino de Dios se acerca o está aquí. Y cuando leemos en los evangelios las historias de Jesús, las enseñanzas, las parábolas, encontramos que un montón de veces habla del reino de Dios, como busca primero el reino de Dios. Y un montón de parábolas que comienzan diciendo, el reino de Dios es como, y viene la parábola. Muchísimas. Cuando Jesús luego resucita, y encontramos en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, que Él asciende, es interesante que el capítulo 1, versículo 1 al 3 de Hechos de los Apóstoles dice que el Señor Jesucristo estuvo 40 días, después de padecer la muerte, dice Hechos 1:3, se presentó con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo, y durante 40 días, de la resurrección a la ascensión, 40 días les habló del reino de Dios. No les habló de cómo hacer dinero, cómo tener salud, cómo llevarse bien con otros, sino que en esos 40 días les habló del reino de Dios. Así que el reino de Dios era el tema principal de Jesús en su ministerio. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, todo reinado tiene un territorio y un rey. Pero hoy en día el reinado de Cristo no tiene un territorio. No hay ninguna ciudad de Dios. No hay ningún país de Dios. Hay individuos de Dios. Porque el reino de Dios hoy es espiritual. En el futuro será material, será físico, como dice el libro de Apocalipsis. Pero hoy no. El Señor no gobierna en un territorio. Porque en cada ciudad del mundo y en cada país hay gente que ama a Dios y hay pecadores que pecan sin vergüenza. Entonces, ¿de qué reino está hablando el Señor? Quizás tenemos que recordar San Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar en la oración del Padre Nuestro. ¿Recuerdan? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Noten que el reino de Dios venga haciéndose su voluntad. Quizás la mejor definición, expresión del reino de Dios es eso. Es el reinado de Dios en tu vida, en su vida, en mi vida. Es el reinado de Dios en mi vida. Él me gobierna. Quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces soy parte del reino de Dios. No hay un territorio donde reina el Señor. Es en los corazones, en aquellas personas que obedecen a Dios. Y Jesucristo le dice a Nicodemo, tienes que entrar al reino de Dios. Y seguramente Nicodemo quería, por eso era fariseo. Pero no le dice a Jesús, está bien con obedecer los mandamientos, sino que le dice algo, debes nacer de nuevo. ¿Cómo entramos al reino de Dios? Nacer de nuevo. ¿Y por qué el Señor Jesús le dice eso? ¿Qué significa nacer de nuevo? El Señor le habla de un nacimiento aquí a Nicodemo. Y Nicodemo dice en el verso 4, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso uno tiene que entrar al vientre de la mamá de nuevo y volver a nacer? El hombre era religioso, pero estaba perdido. Iba a la iglesia, pero no entendía nada. Y eso pasa muchas veces en el Evangelio de Juan, en las conversaciones de Jesús. Jesús les habla en un plano espiritual, pero todos están en lo terrenal. Ustedes recuerdan con la samaritana. La samaritana dándole agua a Jesús y Jesús le dice, pará un poco. El agua que yo te doy es para tu vida y no volverás a tener sed jamás. La samaritana no entendía nada. En Juan capítulo 6, Jesucristo alimenta a miles y Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Y los judíos dijeron, pero ¿quién va a comer a ti si tú no eres pan, eres una persona? O sea, nadie le entendía a Jesús. Porque Jesús les hablaba en un plano espiritual. Y aquí a Nicodemo le habla del nuevo nacimiento y Nicodemo pensaba que tenía que volver a la panza de mamá. Y entonces Jesús le explica a Nicodemo esto. ¿Y por qué el Señor le dice que para entrar al reino de Dios se necesita un nuevo nacimiento? El Señor le habla de un nacimiento porque un nacimiento de cualquiera de nosotros fue un evento dramático para nuestra mamá. Que ni lo quiere recordar, me imagino, muchas de ellas.
porque es el cambio de un ambiente a otro en la criatura. Por eso es un evento único, dramático. Y el Señor aquí le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque como está en la condición que está, que Jesús lo conoce, está perdido, se va al infierno. Y no lo va a hacer salvo dejar de fumar, dejar ciertos malos hábitos, o congregarse en una iglesia, o adoptar hábitos cristianos. Necesita un evento dramático en su vida, algo que le cambie de naturaleza, un nuevo nacimiento. Pero no es físico, es espiritual. Tenía que nacer de nuevo, una regeneración, una conversión, un cambio de naturaleza, porque la naturaleza que tenía pecaminosa, que todos heredamos de Adán y Eva, no le permitía entrar al cielo. Porque usted no puede tomar un pecador sin Cristo y llevarlo al cielo, porque si lo hace, será un infierno la eternidad para esa persona. Todos nacemos de papá y mamá con dos áreas, alma y cuerpo. El cuerpo es lo que envuelve el alma, la personalidad. El alma es lo que tiene que ver con nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Y el cuerpo es lo físico, lo que vemos. Nadie que nace de mamá en esa condición va al cielo, no puede, porque se requiere una nueva naturaleza, se requiere un nuevo nacimiento. Cuando una persona acepta a Cristo, es el nuevo nacimiento. ¿Qué sucede? Dios le imparte vida espiritual. Y como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, entonces ahí el ser humano se compone de 3 partes: alma, cuerpo y espíritu. Sin Cristo el espíritu está muerto. Necesita una regeneración, un nuevo nacimiento, nacer de Dios, nacer de arriba, un cambio, que es el nuevo nacimiento. Es cuando el Espíritu Santo nos da vida espiritual, y cuando una persona tiene a Cristo, entonces ya tiene la entrada al cielo, ya es compatible con el reino de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Nicodemo no lo tenía. Él obedecía todas las leyes que podía, se creía el mejor, creía que por eso iba a entrar al cielo, y Jesús sabía. Por eso Jesús ni lo deja hablar, lo interrumpe y le dice: debes nacer de nuevo. Y se lo vuelve a repetir en el verso 5. Te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque estaba perdido. Y solo cuando una persona tiene a Cristo en el corazón, o acepta a Cristo, o confía en la obra del Señor, nace de nuevo y puede entrar al cielo. Y Jesús le dice que es nacer de agua y del espíritu. ¿Qué significa eso? El agua en la Biblia es símbolo de limpieza. Cuando una persona reconoce que ha pecado, ¿no es cierto? Uno le dice al Señor: perdóname. Y cuando aceptamos a Cristo le decimos: Señor, perdóname. Entonces, el agua es eso, el símbolo de limpieza de pecados. Una persona que no acepta a Cristo no es limpio de sus pecados porque no tiene conciencia de ellos y no pide perdón. Entonces hay que nacer del agua, pedir perdón a Dios. Y nacer del Espíritu, noten que dice Espíritu con mayúscula, es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien mora en nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, viene a vivir en nosotros, como dice el libro de Efesios, mora, nos sella a nosotros. Entonces, como dice Tito, capítulo 3, verso 5, somos salvos por el lavamiento, perdón de pecados, y por la regeneración del Espíritu Santo. Lavamiento de pecados. Y el Espíritu Santo nos imparte vida espiritual. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, eso es lo que sucede. El Señor nos limpia y nos da vida espiritual. Y entonces pasamos a seguir teniendo, claro, el alma, las decisiones, las emociones, la voluntad, el cuerpo, pero pasamos a tener vida espiritual. Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, somos alma, los cristianos, alma, cuerpo y espíritu. No Espíritu Santo con mayúscula, somos espíritu, tenemos vida espiritual. Porque sí, el Espíritu Santo nos dio vida y mora en nosotros. En el versículo 6 dice Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Qué está diciendo? Allí en el versículo 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo. Le dice a Nicodemo:
Nicodemo, tú no estás entrando al reino de Dios en esta condición que estás. Porque lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace con una naturaleza pecaminosa de mamá sigue siendo esa. Y si quieres entrar al vientre de tu mamá, estás perdido doble veces. Entonces tú necesitas un cambio, nacer del Espíritu. Y para eso no hay que entrar al vientre de mamá, se necesita un nuevo nacimiento, dice allí. Porque nosotros como seres humanos que traemos de Adán el gen de la naturaleza pecaminosa, eso es lo que producimos, otro ser con naturaleza pecaminosa. Que si no hay un cambio dramático de naturaleza, un nacimiento nuevo, espiritual, la persona, por más buena que sea, no va al cielo. No va al cielo por venir a la iglesia puntual 20 años en la vida. No va al cielo por ir a la reunión de jóvenes. No va al cielo por predicar a alguien o por cantar. Necesita un nuevo nacimiento. Jesús aquí lo deja claro. Y entonces Jesucristo le dice en el verso 7 a Nicodemo, no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Nuevamente se lo repite. Verso 8, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo es con todo aquel que nace del Espíritu Santo, porque no se puede explicar el nacimiento espiritual. De perdido a encontrado, de infierno a cielo. El enfermo que está en el hospital, le dan inyecciones, lo operan, le dan medicina y de pronto sale caminando, sale sano. ¿Puede explicar cómo la medicina operó en su cuerpo? No, pero salió sano. El nacimiento espiritual es igual. No podemos explicar cómo es que el Señor nos da vida espiritual en Cristo. ¿Cómo es eso? No sé. Por eso Jesús dice, es como el viento. ¿Vemos el viento? No, pero lo sentimos, ¿no es cierto? El viernes estaban diciendo que hoy iba a haber un frente frío a la mañana, que iba a haber 5 grados a esta hora. No sé por qué le erraron de nuevo, ¿no? Pero yo pensé que iba a haber mucho frío y miré la temperatura esta mañana y iba a estar medio calentito, ¿no? Templado. Ahora, la gente que pronostica el clima, dicen viene un frente frío. ¿Y cómo saben que viene de frente si no lo ven? Puede venir de costado o de atrás. ¿No es cierto? ¿Y cómo saben que viene? ¿Vieron nacer el viento en el Atlántico? ¿Vieron la puntita cuando inició esa tormenta? No, nadie la ve. ¿Ven cuando está formado? Pero ¿quién inició viendo la colita del viento? Nadie. Por eso Jesús dice, nadie puede explicar el viento, pero lo sentimos. Así es con el nacimiento espiritual. Y muchas veces no sabemos cuándo nos convertimos espiritualmente. Y a veces hay gente que predica y dice que si usted no sabe cuándo se convirtió, se va al infierno, porque como usted sabe la fecha de cumpleaños, tiene que saber cuándo entregó su vida a Cristo. Sí, pero no me acuerdo. Lo importante es que usted hoy sepa que tiene a Cristo y que cree en Él para salvación. Si usted va a México por tierra, en la frontera, lo para la aduana, le ponen un sello en el pasaporte o como sea, y usted sabe que pasó el límite y entró a México. Pero si va por avión, el avión para en la frontera arriba y alguien de la aduana sube para sellar los pasaportes. No, pero cuando llegó al DF, usted sabe que está en el DF. Así es el nacimiento espiritual. Quizá usted no sabe qué día se convirtió hace 10 años, pero sabe que lo hizo. Eso es lo importante. Usted no sabe cuándo, no importa. Porque no pudo explicar exactamente cuándo. Lo importante es que sabe que sucedió. Es como el viento. Es como el viento. El Espíritu Santo nos imparte vida espiritual. Es un evento espiritual, a veces no se puede explicar. Y es un evento decisivo, es de una vez para siempre. Si a usted le dicen sus padres, usted ya no es hijo. Y el año que viene, sí, hoy eres hijo. Y el otro año, no, ya no eres hijo. No, así no funciona. Con Dios tampoco. Dios no nos imparte vida espiritual para luego quitarnos la vida espiritual, para ver si nos portamos bien, para ponernos la vida espiritual y para ver qué pecado hacemos, para quitarnos la vida espiritual. No. Si somos hijos, somos una vez, para siempre, definitivo, eternidad asegurada para todo hijo de Dios. Amén. Vida espiritual definitiva, con grandes resultados. Cambia nuestra relación con Dios. De enemigos, amigos. Ahora tenemos paz con Dios, dice Romanos 5:1. Paz con Dios. De nuestra posición
vivíamos en un reino diferente, ahora pasamos a ser parte del reino de Dios. Y nuestro destino cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque hubo un renacimiento, una regeneración, un nacimiento espiritual en nosotros. Ese es el mensaje, el reino de Dios. Un reino diferente, un reino de Dios. Un cambio se necesita de naturaleza. Porque si Dios lleva a un fariseo sin Cristo o a un pecador al cielo, ese pobre vivirá un infierno en la eternidad, porque su naturaleza no es compatible con el cielo. Por eso se necesita el nuevo nacimiento para ir a la vida eterna. Y así, en este mundo que está empeorando tanto y que se viene abajo con las noticias que escuchamos cada día, no importa. Los que tenemos a Cristo pertenecemos a un reino inconmovible, eterno, que hoy es espiritual, pero algún día se va a materializar con justicia en esta tierra, con paz, con prosperidad, sin lágrimas, sin tinieblas. Ese es el reino de Dios, perfecto, maravilloso, excelente. Y los que tenemos a Cristo estaremos allí para siempre. Amén. Así que no tengan miedo del futuro. Sí, denle un aplauso al Señor. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 18, no tengan miedo porque a mi Padre le agrada darles el reino. Miren qué promesa nos da el Señor. Un reino nuevo, sin pecado, sin dolor. Así será el reino de Dios. Perfecto, maravilloso. Y allí estaré yo porque tengo a Cristo. Y si usted tiene a Cristo también. Y nadie puede quitar eso que usted tiene. Amén. Porque nació de nuevo. Nació de nuevo.